Buenos días, mi nombre es Katia Anzueta y el día de hoy haré mi reflexión acerca del parcial de física. En el primer problema tenía que hallar el vector resultante por medio de una gráfica proporcional a la cual era esta. Lo primero que hice fue identificar cuántos cuadritos, ya que cada cuadrito equivalía a 5 kilómetros. Sin embargo, en cada vector aparecía un número que multiplicaba y yo no sabía qué hacer con cada número, que en este caso era el 3, el 1 medio y 2. Lo que debía hacer de forma correcta era, luego de hallar cada uno de los vectores, multiplicarlo por el número que me indicaban y con ello obtener cada uno de los vectores. Luego sumar cada componente y hallar un vector resultante. Seguidamente tenía que pasar de kilómetros a metros porque me indicaba que la respuesta tenía que dejarse en metros. Luego hallé el ángulo, el procedimiento está correcto, sin embargo mis datos estaban incorrectos, por lo cual la respuesta estaba mal. En el segundo problema, todo mi procedimiento está correcto. Lo que hice fue hallar cada componente por medio de la información que me proporcionaba, porque tenía que hallar en qué dirección debía caminar y qué distancia será esa. Mi error fue identificar cuál era BY y BX, ya que coloqué BX con coseno y BY con seno, cuando era al revés. BX debía ser con seno y BY debía ser con coseno para poder hallar los datos correctos. Luego debía sacar por medio de vector resultante por teorema de Pitágoras. El procedimiento sigue estando correcto, sin embargo mis datos estaban mal. Para el ángulo también está el procedimiento correcto, sin embargo los datos están mal y por lo tanto mi respuesta está mal. En el problema 3 no sabía qué era lo que se tenía que realizar, ya que no le había entendido muy bien a la teoría cuando me daban dos aceleraciones. En este problema me pedían hallar la distancia que recorría Diego desde el momento en que comenzó a acelerar en t igual 0 hasta que se detiene frente al túmulo. Lo que realicé en este ejercicio primero fue un gráfico para poder identificar de dónde salía y dónde se encontraba el túmulo. Luego despejé una de las ecuaciones que me proporcionaban. Sin embargo, lo que yo hice fue sumar la primera aceleración más la segunda y con ello hallé la distancia recorrida. Lo que debía hacer era hallar cada una por separado, ya que me indicaban que cada uno de esas aceleraciones eran dos etapas diferentes. Entonces lo que debía realizar era despejar cada fórmula final. En una me tenía que dar 38 metros y en la otra debía hallar el tiempo porque no estaba explícitamente. Y luego de hallar el tiempo podía hallar X final y luego de eso sumarlos. En el problema 4 me pedían convertir una gráfica a otra. Sin embargo, yo no tenía muy bien el conocimiento acerca de cómo se pasaba una gráfica de velocidad en función del tiempo a una gráfica de posición versus tiempo en un intervalo de 0 segundos a 20. Desde el inicio realicé mal la gráfica por la escala. Tenía que llegar a 80 en el punto máximo y a -10 en el punto mínimo. Sin embargo, no lo realicé bien. En el inciso B me pedían hallar la velocidad promedio. La fórmula que apliqué está correcta, sin embargo los datos están incorrectos porque eran del inciso A. En base a eso se sacaba la velocidad promedio. La respuesta correcta era en el punto más alto, que era 80, al punto más bajo, que en este caso era 5. Y en el tiempo de 0, que empieza desde aquí, a 20 en donde finaliza, y con ello hallábamos la velocidad promedio. En el inciso D, mi despeje estuvo correcto, sin embargo, la variable en la que me confundí fue en la X, ya que era una T porque era en función del tiempo. Entonces, quedaba como
X en función del tiempo igual menos 5t más 5. En esta parte tuve una mala representación de la gráfica porque no pude identificar cómo convertir de una gráfica a otra y el procedimiento de algunas partes está bien, sin embargo los datos están incorrectos. Como reflexión, tengo que mi metodología en este caso fue realizar exámenes pasados y simulacros que estaban subidos en la plataforma y repasar y volver a hacer cada uno de los ejercicios que hicimos en clase. Sin embargo, esta metodología, aunque me centré en resolver ejercicios prácticos y simulacros, los resultados no fueron los que esperaba en el examen de física. Creo que al reflexionar sobre esto le doy la importancia de equilibrar la práctica con la comprensión más profunda en la teoría. Creo que lo que me faltó más fue estudiar un poquito más la teoría para poder entender los problemas aplicados a la teoría. Sin embargo, siento que podría mejorar si ajusto un poco más mi metodología para estudiar teoría en base a ejercicios y practicar más ejercicios con mayor complejidad. Gracias.